actividad académica enmarcada en los 25 años de la Sociedad Uruguaya de Nutrición. Vamos a tomarnos un par de minutos para ver si se suma más gente y ya arrancamos. Mientras tanto, vamos a hacer la presentación del panelista de hoy, el doctor en medicina Eduardo Moreira, especialista en medicina intensiva de UDELAR. Ha cursado varios posgrados en soporte nutricional avanzado y específicamente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro. El tema de hoy es un tema que nos atañe a lo largo de los años. Como bien expondrá el doctor, es un tema muy de la actualidad que no hemos logrado resolver, no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial y Latinoamérica. Son de los grandes puntos críticos, digo, que tenemos en la salud de los pacientes hospitalizados. Y eso implica, como veremos más adelante, costos y sobre todo costos humanos. Bueno, después de este preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Moreira, compañero del Hospital Maciel de muchos años, integrante del grupo de soporte nutricional del Hospital Maciel y también referente en nutrición del hospital. Adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Nuri por la invitación y a la SUNUT por invitarme a participar de estos festejos. Y bueno, la idea, la solicitud de la directiva de SUNUT es, en los próximos 40-50 minutos, abordar un poco el tema de la desnutrición en los hospitales, un flagelo para los pacientes que existe desde hace muchos años, es actualmente un problema importante y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que no siga siendo un problema como ha sido en las últimas décadas. Yo quería empezar esta presentación con permítanme hacer un segundito. Imaginando, ¿no?, si esto fuera un spot publicitario donde se le proponía a la gente si quería bajar de peso y la propuesta fuera una propuesta como esta, ¿no?, donde tu salud sea la prioridad y que para bajar de peso visites al hospital para iniciar esa transformación. A cualquiera de nosotros esto nos removería bastante. Y, sin embargo, no es muy distinto de lo que sucede en la realidad. El sobrepeso y la desnutrición son, sin lugar a dudas, las paradojas de un mundo desequilibrado, y el hospital es una muestra de eso. La definición de desnutrición se ha definido de muchas formas durante los años. Yo me quedo con esta definición, que es la insuficiencia de nutrientes para mantener la salud. Que no veo bien la presentación. Yo decía que la definición es la insuficiencia de nutrientes para mantener la salud de una persona y que es causada por una o más de los siguientes factores, ¿no? Una ingesta insuficiente, una absorción alterada, mayor demanda de nutrientes, un transporte de nutrientes alterado o la utilización de nutrientes en forma alterada. Considerando todos los factores que hay que considerar, la heterogeneidad clínica, las diferencias entre los pacientes, la fisiopatología de los pacientes, el término desnutrición incluye por lo menos 3 grandes grupos de condiciones, ¿no? Retraso en el crecimiento, lo que se llama como baja talla para la edad, bajo peso para la edad, y la emaciación, que es el bajo peso para la talla,
el exceso o la deficiencia de micronutrientes, la falta de vitaminas y minerales importantes, que es la desnutrición relacionada con los micronutrientes, y el otro extremo es el sobrepeso, la obesidad y toda la corona de enfermedades no transmisibles que están relacionadas con la dieta y con el sobrepeso. Durante los años, las principales sociedades científicas se han abocado a, de alguna forma, generar una mejor definición, mucho más operativa y fácil para mejorar el diagnóstico de estos pacientes, y fueron incorporando factores que fueron sumándose durante las diferentes definiciones, hasta que, no tan alejado, en 2013, se incorpora a la definición de desnutrición, y particularmente la desnutrición hospitalaria, el concepto del impacto de los estados inflamatorios sobre el estado nutricional. Y a partir de ahí se crea una nueva definición de malnutrición vinculada a la enfermedad, lo que se llama como malnutrición o desnutrición relacionada a la enfermedad, en donde, una vez identificado el riesgo nutricional, incluyo en la definición el impacto del proceso inflamatorio, de la inflamación en sí, en el desarrollo de los distintos fenotipos de desnutrición. Y ahí se habla de una desnutrición no relacionada con la inflamación, más asociada a la inanición y a la restricción de nutrientes importantes, y a la relacionada con la inflamación vinculada ya sea a inflamación leve o moderada, pero persistente en el tiempo, y aquella vinculada a la inflamación severa. Y acompañando a eso, bueno, las sociedades científicas vinculadas a este tema fueron sumando el concepto de la inflamación y el impacto que genera la inflamación en ese proceso. Y posteriormente se fueron agregando otro factor un poco más objetivo, que es la composición corporal en la definición. Cuando uno se propone hacer nutrición clínica en el paciente hospitalizado, tiene que pensar que es heterogéneo, es pluripatológico, que van a haber múltiples causas de desnutrición, pacientes de diferentes edades, con diferentes comorbilidades y con diferentes patologías, pero que en general están dentro de este cuadro, ¿no? Pacientes quirúrgicos en etapa posoperatoria, complicados, no complicados, patologías médicas en la gran diversidad que hay de posibles patologías médicas, enfermos renales crónicos, hemato-oncológicos, neurológicos, postcríticos, y dentro de todo este grupo, englobando todo este grupo, aquellos pacientes que además necesitan o tienen necesidades de cuidados paliativos. Dentro del hospital, la desnutrición puede ser, en general, dentro de esos dos grandes grupos. La desnutrición en el paciente hospitalizado, donde uno estudia en realidad la prevalencia de desnutrición, y son pacientes que ingresan con desnutrición al hospital, que es un grupo importante de pacientes que vienen con desnutrición de la comunidad, vinculada a cualquiera de estos factores que decíamos antes. Y hay otro grupo importante de pacientes que son los pacientes que adquieren la desnutrición en el hospital, y esta es la desnutrición adquirida en el hospital, o la verdadera desnutrición vinculada al hospital, en donde uno va a generar o va a estudiar casos nuevos de desnutrición, o la incidencia de desnutrición. Algunos autores recientemente han planteado que, bueno, que debería haber un tiempo para definir la desnutrición adquirida en el hospital, y este autor particularmente plantea que es aquella desnutrición diagnosticada por primera vez luego de 2 semanas de internación en el hospital, y que dentro de esa definición estaría cualquier disminución en el estado nutricional que ocurre durante la estadía en el hospital, independientemente del estado nutricional al ingreso. Y esto es un concepto bien importante, porque incluye o engloba en este concepto 2 grandes grupos de pacientes que adquieren desnutrición en el hospital. Un grupo que yo arbitrariamente lo definí como grupo A, que es el grupo que ingresa desnutrido y que empeora su estado nutricional durante su estadía, y un segundo grupo que ingresa sin elementos de desnutrición y que agrega desnutrición en la internación. ¿Por qué es importante hacer esta disquisición? Porque los estudios que evalúan la incidencia de desnutrición adquirida en el hospital, no todos incluyen estos 2 grupos. Entonces la incidencia va a variar, en algunos grupos cercano al 2% y otros grupos casi el 60 y pico %. Entonces es importante, cuando uno analiza los estudios, ver si incluyen
a los pacientes que ingresan con buen estado nutricional y se desnutren, o si además, si solamente incluyen ese grupo, o si además incluyen a aquellos pacientes que estaban desnutridos al ingreso y que se desnutren en la evolución. La mayoría de los estudios dejan afuera a los pacientes del grupo A. Y esto es porque simplemente se mide desnutrición al ingreso y en la evolución después lo hacemos con poca frecuencia, la evaluación del estado nutricional en el seguimiento. Con respecto a la desnutrición adquirida en el hospital, además hay dos grandes grupos. Un grupo de pacientes cuya desnutrición es un fenómeno prevenible y otro grupo cuya desnutrición no es a priori prevenible. Eso es importante porque en algún grupo vamos a poder tener un efecto importante si lo encaramos desde el inicio con ese pensamiento. Aquellos pacientes que tienen una disminución del estado nutricional en presencia de lesión o inflamación, o sea, es una desnutrición relacionada con la enfermedad, pero que recibió durante su estadía un tratamiento nutricional adecuado para su enfermedad, ese paciente probablemente su desnutrición va a depender del control de la inflamación del propio proceso patológico que determinó el ingreso hospitalario y no tanto del soporte nutricional que demos nosotros si el soporte fue adecuado. O sea que podía estar dentro del grupo de desnutrición hospitalaria no prevenible. Sin embargo, cuando el paciente ve disminuido su estado nutricional en ausencia de inflamación, en ausencia de lesión o inflamación, esa probablemente sea una desnutrición más iatrogénica y tenga que ver más con un proceso de cuidado nutricional inadecuado o inapropiado para ese enfermo. Y si hay el otro grupo que ve disminuido su estado nutricional en presencia de lesión o inflamación, pero que recibe una nutrición inadecuada, ese grupo también es una desnutrición seguramente iatrogénica, porque el proceso de cuidado nutricional no fue el adecuado para el grado de inflamación que tenía el paciente. Por lo tanto, estos dos grupos son pacientes que entran dentro de la definición de desnutrición adquirida en el hospital prevenible. ¿Y por qué es importante? Porque son más del 70% de los pacientes que adquieren desnutrición en el hospital. En el 2021 se hizo una revisión conceptual sobre la definición de desnutrición relacionada con la enfermedad que agrupa el concepto de enfermedad aguda, enfermedad crónica y cáncer y todos los factores que tienen que ver con el desarrollo de la nutrición y le dan un peso muy importante a la pérdida de masa magra y a la sarcopenia y a la inflamación sistémica en los pacientes hospitalizados. Un ejemplo clásico de paciente desnutrido vinculado a una inflamación severa o aguda es el paciente crítico crónico que egresa de cuidados intensivos luego de más de 14 días por lo menos de sostén de funciones vitales. En general son pacientes que egresan de cuidados intensivos y que inician su tránsito por cuidados moderados con un estado nutricional bastante malo. Las probabilidades de desarrollar desnutrición adquirida en el hospital van a aumentar con los días de ingreso. Y hay algunos estudios que hablan de un 0.6% por cada día posterior de ingreso en el hospital. La alta prevalencia de desnutrición en los pacientes hospitalizados hoy está bien establecida, ya prácticamente no se hacen más estudios que evalúen prevalencia de desnutrición. ¿Cuántos pacientes desnutridos hay en el hospital? Porque eso no ha variado. Y depende un poco de cuál es el cuidado nutricional previo al hospital y otro tanto de cuál es el cuidado nutricional durante la internación. Al ingreso al hospital, la mitad de los pacientes están desnutridos. Fíjense que esos son los dos estudios conocidos seguramente por todos ustedes. En el 2003 y en el 2013 se evaluó y el porcentaje de desnutridos varió muy poco, más o menos entre el 45 y el 50% de los pacientes al ingreso del hospital están desnutridos y hay un 10, 12, 13% de desnutridos severos. Ese no es un problema solo de los países en desarrollo ni de Uruguay, es un problema, como decía Nuria al inicio, de todo el mundo, con sus variaciones en cuanto a prevalencia, pero es un problema de todas partes del mundo, el porcentaje importante de pacientes que ingresan con algún grado de malnutrición a los hospitales. Es un estudio que hicimos en el Hospital Maciel hace un par de años, un grupo de estudiantes de pregrado, donde evaluamos los distintos fenotipos de composición corporal en pacientes hospitalizados con riesgo nutricional. Se evaluaron 95 pacientes y fíjense que lo que tratamos de evaluar fue
medir el estado nutricional con índice de masa corporal y con índice de masa libre de grasa, y encontramos una variedad importante de pacientes. Nos sorprendió la cantidad de pacientes con obesidad y obesidad sarcopénica que encontramos internados en las salas de cirugía y medicina del hospital. La prevalencia de malnutrición hospitalaria en cuidados moderados, como decíamos, es en torno del 40 al 50%. Pero si nos vamos a cuidados intensivos, en donde la inflamación juega un rol mucho más importante, el 70% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva tienen un estado nutricional deficiente. Y eso tiene vinculación con un aumento marcado en los costos de cuidado. Y se calcula que aumenta en torno a 6 veces más los costos de internación. Esos pacientes, además, solamente el 40% cubre los requerimientos nutricionales con nutrición oral o nutrición enteral. Y ese aumento de costos se refleja, además, con mayor tiempo de internación y un aumento significativo de costos por cada complicación relacionada con la desnutrición. O sea, la desnutrición no es solo un fenómeno aislado, sino que desencadena mayor riesgo para el desarrollo de otras complicaciones en los pacientes. Este es un estudio de hace unos años, en 2015, que evaluó cambios en el estado nutricional durante la internación, que hoy es un tema mucho más importante desde el punto de vista del concepto de desnutrición adquirida en el hospital, porque es lo que a nosotros nos permite pensar que deberíamos estar evitando gran parte de esos pacientes, de ese proceso. Es un estudio de corte prospectivo que evaluó más de 400 pacientes que habían estado más de 7 días internados en 18 hospitales de Canadá. Alrededor del 30 y pico, 40% eran pacientes quirúrgicos, y encontraron que al ingreso el 51% de los pacientes estaba desnutrido. El 20% de los pacientes presentó deterioro del estado nutricional durante la internación. Un 17% se logró mejorar el estado nutricional y un 60% de los pacientes permaneció estable. Y a eso es lo que decía al principio. Esta es una revisión del 2022 sobre incidencia de desnutrición adquirida en el hospital, y vean cómo la incidencia varía de un rango de 2% al 65% de los pacientes que experimentaron deterioro nutricional en los estudios incluidos. Esa es la verdadera desnutrición adquirida en el hospital. ¿Por qué esa gran diferencia? Por lo que decía al principio. Algunos estudios, sobre todo los estudios retrospectivos, encuentran un porcentaje bajo de desnutrición adquirida en el hospital. Pero cuando se hacen estudios prospectivos y la incidencia agrupada de los estudios prospectivos, el porcentaje de desnutrición adquirida en el hospital es mucho más alto, porque incluye en este grupo también aquellos pacientes que ingresan desnutridos y que agravan su estado nutricional durante la evolución. Hoy se sabe que la mitad de los pacientes que ingresan a cuidados moderados están desnutridos, y de ese porcentaje de pacientes, 2/3 van a empeorar su estado nutricional durante la internación. Y de la otra mitad de pacientes que ingresan sin desnutrición, 1 de cada 3 va a desnutrirse durante la internación, a ojos vistas de todo el personal de salud. ¿Por qué es importante la desnutrición y por qué enfocar el tema de la desnutrición? Porque tiene un triple impacto. Impacta sobre el paciente, sobre la familia, pero tiene un impacto importante sobre el sistema de salud. En las últimas 2 décadas se lograron avances significativos en el reconocimiento del estado nutricional, en saber cuántos de los pacientes que están en el hospital están desnutridos, cuántos ingresan desnutridos, cuántos progresan a la desnutrición, al manejo de la desnutrición hospitalaria, al reconocimiento de que existe riesgo nutricional, que no todos los pacientes son iguales, que hay pacientes que ingresan con buen estado nutricional y que tienen una enfermedad severa, y que por lo tanto esos pacientes son pacientes con mucho mayor riesgo de desnutrición, y el concepto de riesgo nutricional vinculado a los resultados. Aquel paciente que tiene riesgo nutricional elevado al ingreso es un paciente que tiene altísimas chances de tener malos resultados finales, independientemente de la patología que motiva el ingreso hospitalario. Por lo tanto, hay pacientes en los que podemos estar tranquilos porque tienen una enfermedad leve y un buen estado nutricional, pero hay otros pacientes que tienen una enfermedad severa y un buen estado nutricional, que tenemos que hacer todo lo posible para que no se deteriore, no tenga un deterioro marcado en su condición nutricional, pero hay pacientes que ingresan con un mal estado nutricional y tienen una enfermedad severa, y esos pacientes se van a morir si nosotros no hacemos una intervención importante, significativa, para mejorar el estado nutricional del paciente o evitar que se deteriore más. Se han elaborado una enormidad de herramientas de detección de riesgo nutricional.
Ninguna es óptima, por supuesto. Cuando hay muchas herramientas para una misma cosa es porque ninguna colma las expectativas. Pero hay una cantidad de herramientas que podemos elegir por los factores que quisiéramos, pero tenemos que empezar a utilizar herramientas de detección nutricional en los hospitales, y eso fue un progreso para el abordaje de este problema a nivel hospitalario. Más recientemente, la Sociedad Europea plantea la estrategia GIM, lo que seguramente ustedes conocen bien, que incorpora criterios fenotípicos, criterios etiológicos que vinculan la causa del proceso patológico del paciente y que además agregan el grado de inflamación para el diagnóstico, para optimizar de alguna forma el diagnóstico nutricional de los pacientes y comprender cómo los pacientes son distintos desde el punto de vista nutricional y metabólico, y que no es lo mismo nutrir un obeso con una enfermedad moderada que un paciente con un abdomen abierto, que un neurocrítico, que un desnutrido crónico o que un paciente gran quemado. Y que comprender eso también impactó en un abordaje mejor de la terapia nutricional de estos enfermos. El otro concepto importante que se vincula con esto anterior es que los pacientes son distintos, la respuesta metabólica es distinta, no podemos hacer tratamientos iguales si queremos obtener resultados distintos. El concepto de que no existe talla única para el tratamiento nutricional es una cosa que se viene arraigando y que lo vamos incorporando en los últimos años. Sin embargo, a pesar de todos esos avances, la desnutrición hospitalaria sigue siendo un problema de altísima prevalencia y de incidencia, sigue siendo un problema que pasa desapercibido, que no se registra en la historia clínica, que está mal registrado, que no se diagnostica apropiadamente y que es subtratado, ¿no? Que nos acordamos de el paciente cuando está severamente desnutrido, cuando seguramente tengamos poca cosa para hacer para evitar un resultado deficitario. Esto es un experimento que probablemente muchos lo conozcan, es el experimento de Minnesota, que se hizo casi hace 80 años, un experimento que se hizo en la universidad, en el Laboratorio de Higiene Fisiológica de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Empezó en noviembre del 44, que ingresaron a ese estudio 36 individuos voluntarios sanos, y que el objetivo de este estudio era estudiar en forma prospectiva los efectos de la desnutrición en los pacientes sanos. Y este era el folleto que recababa pacientes para incluir en el estudio, ¿no? Ellos respondían a un folleto que tenía una imagen de algunos niños con platos de comida vacíos y una frase que decía: te morirías de hambre para que estos niños estén mejor alimentados. O sea, si algún individuo sano se sometería a una hambruna para que los expertos pudieran estudiar los efectos de la desnutrición. Y para resumir el experimento, había un grupo control al que se sometió durante 3 meses a una ingesta de 3.200 kilocalorías por día, o sea, una ingesta relativamente normal para esos pacientes y para esos individuos sanos, y una segunda fase, que era una fase de semi-inanición, que duró 6 meses, a los que se restringió la ingesta de calorías a 1.825 calorías, y a estos pacientes, además de restringirles, de reducirles el 50% de la dieta, se los siguió sometiendo a actividad física, ¿no? Debían caminar 22 millas por semana. Para resumir un poco los resultados, hubieron cambios importantes en la composición corporal, como cualquiera de nosotros hubiera pensado que iban a ocurrir, ¿no? Los pacientes se adelgazaron, pero además de cambios significativos en el peso y en la composición corporal, hubo cambios mentales vinculados a la desnutrición, ¿no? Y bueno, algunas frases de la descripción narrativa de ese estudio que decían que los pacientes jugaban como niños haciendo pasteles de barro con la comida, manipulaban la comida como si fuera un tesoro, como si fueran bebés hambrientos. Y esto me pareció importante de ese estudio. Ellos decían: nos moríamos de hambre en las mejores condiciones médicas posibles, y sobre todo, esa es la diferencia que voy a hacer con lo que les voy a comparar ahora, es que ellos sabían el día exacto en que el estudio iba a terminar, ¿no? Y que no se iban a morir por eso, porque antes de que eso ocurriera lo iban a sacar del estudio. A diferencia de lo que hacemos nosotros con los pacientes. Ese es un estudio que se hizo en el Hospital Maciel
cuando yo era residente de CTI hace varios años, 2013, 2014, que participamos de un estudio internacional de la Critical Care Nutrition, donde participaron decenas de unidades de cuidado intensivo de todo el mundo, que lo único que hacía era observar cómo era el estado nutricional, cómo era el cuidado nutricional de los pacientes. Y fíjense cómo las unidades, incluso la nuestra, los pacientes críticos que tenían un seguimiento de 12 días no alcanzaban a cubrir los requerimientos, ni el 70% de los requerimientos, y algunas unidades mucho menos que eso, ¿no? En cuanto tanto a los requerimientos calóricos como los requerimientos proteicos, eran por debajo del 60-70%. Entonces, cualquier parecido con la realidad, ¿es coincidencia esto? Nosotros hacemos exactamente lo mismo con los pacientes internados. Los sometemos a restricciones de la dieta, les agregamos actividad física disimulada, porque el proceso patológico, la inflamación generada por la propia enfermedad, es como si a los pacientes los pusiéramos a hacer actividad física sostenida, y después pretendemos tener resultados buenos. Y nos sorprendemos cuando los pacientes pierden peso, cuando deterioran su composición corporal y cuando los resultados son malos, cuando los pacientes se desnutren. Entonces, ese experimento, que fue un ícono, un estudio icónico en el concepto de nutrición clínica en seres humanos, que hoy nadie se le ocurriría hacer porque no pasaría por ningún comité de ética actual, en la vida real, obviamente con las decisiones que uno puede hacer, no es tan diferente, ¿no? Y una imagen como la que están viendo ahora no es tan rara en el ambiente hospitalario, ¿no? Que nos acordemos del estado nutricional del paciente después de la primera semana, ¿no? Que pensemos en que tenemos que acordarnos de cómo vamos a nutrir al paciente, y lo digo particularmente desde la visión médica, no tanto de la visión de la licenciada de nutrición y de enfermería, sobre todo de la visión del médico. Nos preocupamos mucho por los antibióticos, por la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa y por un montón de otras cosas, pero siempre queda relegada a un segundo o tercer plano el cuidado nutricional, hasta que nos encontramos con cosas como estas, ¿no? Y nos sorprendemos todos, y ahí sí buscamos un suplemento, y queremos un polvito mágico que cure la UPP severa, y bueno, todas las cosas que también existen en el contexto de venta de productos que obviamente no van a ser mágicos si yo espero a utilizarlos cuando los pacientes están en un estado nutricional deplorable. La malnutrición tiene que, de alguna forma, llamarnos a reflexionar y a entender que tiene impacto sobre el estado nutricional, sobre la composición corporal y sobre la disminución de la función. Y que esas cosas tienen que estar enfocadas cuando uno va a ver un paciente desde el punto de vista del tratamiento nutricional. Cuando evaluamos la capacidad funcional y la composición corporal, tenemos que dar un paso más allá de solamente el peso y la talla y una cosa más, sino que tenemos que pensar en evaluar un poco más la sarcopenia y la pérdida de fuerza muscular, al síndrome de anorexia caquexia, a la fragilidad, a la capacidad de resiliencia que tenga el paciente, porque todo esto va a ser también a la evaluación del estado nutricional. A pensar que la edad y la inactividad van a generar disminución en la síntesis proteica, y que yo tengo que pensar que hay pacientes como los de mayor edad, los que tienen fragilidad, los que están en reposo en cama, los que tienen resistencia a la insulina, los que tienen enfermedades crónicas, van a ser pacientes que van a perder masa corporal magra, al igual que aquellos pacientes que tienen aumentada la degradación proteica por la propia enfermedad, como el cáncer, la cirugía mayor, los traumatizados y la enfermedad crítica, y que esos son pacientes que, si, por más que yo no use una herramienta en forma sistemática, son pacientes que tienen que prender una luz amarilla o roja para que el cuidado nutricional sea un punto clave en la asistencia de esos pacientes. La sarcopenia, la pérdida de masa magra, que yo tengo presente que lo han hablado bastante en algunas conferencias previas, está asociada a menor funcionalidad y a mayor inactividad, a menor recuperación y rehabilitación, a mayor mortalidad y a mayor tiempo de internación, y por supuesto asociada además a mayor costos significativamente más altos, ¿no? Y esto es independiente del peso o del índice de masa corporal del paciente.
Hay que saber que los añosos pierden masa muscular con los años y que después de los 40 años hay un 80% de pérdida de masa magra por década después de los 40 años, y que después de los 70 el porcentaje de pérdida es el doble. Que casi 1 de cada 4 pacientes mayores de 60 años van a ingresar al hospital con sarcopenia, y que ese porcentaje es mayor cuando el paciente tiene más de 80 años. Y desde los 20 hasta los 80 años la masa muscular va a ir disminuyendo aproximadamente un 30%. Eso está bien estudiado. Cuanto más grave es la enfermedad que motivó el ingreso del paciente, más marcada es la pérdida de tejido muscular. Y eso, que yo tengo claro que el profesor Manzanares se los mostró en alguna conferencia, es uno que biopsió el músculo de pacientes al día 1 de ingresar a terapia intensiva y al día 7 de evolución, y vean la distorsión de la arquitectura histológica del músculo de esos pacientes. La pérdida del músculo esquelético es aguda durante el proceso de internación. Ocurre en la etapa aguda y el 40% de los pacientes desarrolló mionecrosis. Esa pérdida de masa muscular y degradación proteica muscular es más marcada cuanto más disfunciones orgánicas tenga el paciente. Por lo tanto, tiene una relación directa del proceso miopático con el grado de severidad de la enfermedad. Y cuando yo voy a operar pacientes, si yo los voy a operar en este estado nutricional, no nos debería sorprender que los resultados no sean buenos. Entonces, nadie puede pensar que este estado nutricional puede no ser un factor predictivo de mal resultado. Por eso hay que pensar fuertemente en la prehabilitación nutricional quirúrgica y empezar a comprender que el proceso de recuperación de la enfermedad no es después de la cirugía, es antes de que el paciente se someta a la cirugía mayor. ¿Por qué decía hoy poner el foco en la desnutrición? Porque es tanto causa como efecto de la mala salud, y es por eso que países como Australia, que se han dedicado mucho al manejo, al abordaje del problema de la seguridad y la calidad de la asistencia, incluyó a la malnutrición como uno de las principales complicaciones adquiridas en el hospital, y por lo tanto, además, prevenibles, ¿no? La desnutrición se asocia con resultados adversos, como veíamos, con depresión del sistema inmunitario, por lo tanto, más infecciones, con deterioro de la cicatrización de heridas, y por lo tanto, más heridas crónicas y UPP, con pérdida de masa magra y sarcopenia, como veíamos, con mayor morbilidad, mayor mortalidad, mayor tiempo de estadía y mayores costos de asistencia. Este problema, que lo abordamos ahora, es un problema que en el 1886 se había incorporado, ¿no? Este es el primer artículo que se publica sobre malnutrición, y se plantaba el tema para los médicos como una fructífera fuente de ineficiencia y un factor desastroso para la nación en paz o en guerra, ¿no? Era un viejo problema que hoy persiste en los hospitales. Y desde 1936 se habla de que la pérdida de peso involuntaria era un indicador importante de riesgo quirúrgico, y veían cómo casi el 70% de los pacientes hospitalizados que estaban en la espera de una cirugía programada gastrointestinal habían perdido peso entre el 16 y el 43% de su peso, y eso tenía un significativo aumento de la tasa de mortalidad. Un siglo después de esto, el porcentaje de pérdida de peso sigue siendo uno de los mejores índices quirúrgicos. En el 74 se lanzó este otro artículo icónico para el tema de la desnutrición, que seguramente ustedes todos conocen, que lanzó el concepto de malnutrición iatrogénica, ¿no? Y con ese título bastante llamativo, que era el del esqueleto en el closet del hospital. Una condición subvalorada, pero que generada muchas veces por los cuidados inapropiados, ¿no? Que es la desnutrición iatrogénica como aquella desnutrición inducida por el cuerpo médico responsable de que sus pacientes permanezcan hipoalimentados o en inanición por periodos prolongados. Y el artículo seguía de una cita de por lo menos 5 casos clínicos de pacientes en los que el autor habría encontrado que el estado nutricional era reconocido
y no era reconocido bien y era mal atendido por el médico. Y lo interesante de esto es que, y el punto más álgido de la exposición del autor, y es donde radica la perdurabilidad en el tiempo del concepto de su artículo, del concepto de nutrición iatrogénica, es que él identificó en el 74 14 prácticas asistenciales que él consideró en ese momento inaceptables. Y si yo no les dijera que eso ocurrió en el 74 y pondría la fecha de 2023, nosotros íbamos a reconocer las mismas 14 prácticas asistenciales inadecuadas. No hay registro de peso en las historias, hay rotación frecuente del personal en las salas, la dilución de la responsabilidad es marcada. ¿Quién es el responsable del cuidado nutricional de los pacientes? Somos todos y no es ninguno. Hay uso prolongado de soluciones fisiológicas o glucosadas como fuente nutricional. Hay médicos que todavía creen que el suero glucosado es nutritivo, que no hay registros de lo que comió el paciente, que hay ayunos repetidos por estudios prolongados que se suspenden y que no se reinstalan, nutrición enteral inadecuada, desconocimiento de la composición de la fórmula, fallan en reconocer las necesidades nutricionales incrementadas de los pacientes, cirugías selectivas en pacientes desnutridos, disponibilidad limitada de recursos para terapia nutricional y retraso en el inicio de la terapia nutricional, entre muchos otros. Y uno de los más importantes es la falta de comunicación entre los equipos, entre el equipo médico, el equipo de nutricionistas, entre el equipo de enfermería y la familia. Ninguna de estas prácticas hoy se puede decir que ha sido superada, ¿no? Y hay estudios que muestran que, por ejemplo, en América Latina, más de la mitad de los pacientes no se pesan ni se talla al ingreso, que en el 80% hay una balanza a menos de 50 metros y no se usa, que el 90% de los pacientes no se pesan la evolución, que más del 80% de los pacientes nunca se hizo una determinación de albúmina, que en más del 80% de los pacientes no hay ninguna referencia al estado nutricional. La persistencia de la desnutrición en el paciente hospitalizado marca resultados deficientes, como decíamos al principio. Y ese deterioro del estado nutricional ocurre, por ejemplo, durante el periodo perioperatorio, en varias etapas del periodo perioperatorio, y nosotros no somos capaces de distinguir las etapas y aprovecharlas para mejorar el estado nutricional de los pacientes. Hay factores bien claros que son los que han determinado que todavía el esqueleto siga en el armario del hospital y que tienen que ver con factores que pueden conducir a una disminución del apetito y a una ingesta dietética deficiente propias del paciente de la enfermedad, y otros factores que pueden conducir a la incapacidad para comer y consiguientemente a la alteración en la ingesta. Pero las causas de desnutrición relacionada a la enfermedad no son solo propias de la enfermedad y del paciente. Hay causas que tienen que ver con el equipo de salud, y particularmente porque no incorpora en las discusiones clínicas el estado nutricional y el cuidado nutricional de los pacientes. Hay causas que tienen que ver con el propio hospital, con tratamientos, con hostelería, con cambios de hábito, y causas que son propias de la gestión sanitaria. Falta de nutricionistas, falta de unidades de nutrición especializadas, falta de reconocimiento del personal especializado para esto y no reconocimiento del cuidado nutricional como una necesidad imperiosa en la gestión hospitalaria. Porque hay que pensar que nutrir es mucho más que alimentar, y que la mitad de los pacientes requiere algún cambio importante, cuantitativo, cualitativo o en el ritmo de la comida. Que además el diagnóstico temprano de la desnutrición tiene que ser el primer paso a la gestión efectiva, y la mitad de los pacientes desnutridos son reconocidos en la práctica clínica regular. O sea que hay otra mitad de pacientes desnutridos que no se reconocen como tales. Y hay beneficios claros de identificar el riesgo nutricional, como poder mejorar la cicatrización de heridas o todo el proceso de curación de heridas, poder evitar infecciones, menor complicaciones asociadas al cuidado asistencial no infecciosa, menor estancia hospitalaria, menos tiempo de asistencia respiratoria mecánica, favorecimiento de la movilización precoz de los pacientes, menor tiempo de convalecencia y menor calidad de vida relacionada con la salud. Más del 70% de los pacientes desnutridos experimentaron al menos una brecha en la atención a nivel institucional en estos dos estudios recientes. Y las brechas identificadas eran mala comunicación entre el equipo, órdenes inapropiadas de nada bioral,
indicaciones dietéticas inexactas para el alta, y todas redundaban en mayor tiempo de internación. Esta es una revisión reciente del 2022 con miles de pacientes y que incluía una enorme cantidad de estudios, y estos 4 estudios informaron sobre los factores asociados con la disminución del estado nutricional y encontraron que los pacientes de todos los estudios reportaron mala calidad de la comida, mal sabor, alteraciones en la apariencia y en el aroma. Esto a mí me pareció interesante porque es un estudio relativamente reciente que incorporó mejorías en el servicio de comida, obviamente con la inversión de más recursos para generar un sistema distinto, y obtuvieron mejoras en el gesto oral con mayor atención a la calidad y personalización del servicio de alimentos. Hacían como servicio a la carta o cosa parecida, en donde los pacientes pedían la comida en un momento adecuado para el paciente, cuando el paciente tenía hambre, y la entrega de la comida se realizaba dentro de los 45 minutos siguientes a la solicitud. Y eso mejoró la ingesta de calorías y proteínas y redujo el desperdicio y redujo los costos. Y los costos de inversión que utilizaron para cambiar el sistema del servicio de comidas se pagó con la reducción en los desperdicios de los pacientes que habían mejorado la ingesta de calorías y proteínas. Y eso se hizo una revisión después que también mostró mejor satisfacción, mayor ingesta, reducción de costos. El otro problema significativo identificado por muchos de los estudios es las interrupciones a la hora de comer. Y fíjense que más del 40% de los pacientes en los hospitales canadienses informaron haber sido interrumpidos por el personal a la hora de comer. Y lo peor es que cuando se omitieron comidas, casi el 70% de los pacientes no recibieron alimentos adicionales. Entonces uno se pregunta si no se puede respetar el horario de la comida de los pacientes. ¿Por qué tengo que pasar visita en el horario que el paciente está comiendo? ¿Por qué se tiene que hacer el estudio en el horario que el paciente se está comiendo? Y eso es porque no se prioriza el momento de la comida. No es importante. Para el sistema, como está organizado hoy, eso no es un momento importante del día del paciente. ¿Por qué los horarios de los hospitales son diferentes a los horarios de la comida del paciente en la casa? Y eso es porque el sistema está organizado en función de la necesidad del personal y no de la necesidad del paciente. Es difícil revisar la operativa de los servicios de hostelería y reprogramarlos teniendo al paciente como el centro, como el objetivo de cuidado, como el punto de mira de los cuidados. Con respecto a las restricciones de comida, ¿no? y las indicaciones de nada por boca. ¿Cuál es la evidencia que sostiene suspender la vía oral en forma programada por horas para hacer un estudio que después no se hace? ¿Por qué el paciente tiene que estar 12 horas sin comer para una tomografía que nadie sabe en qué horario se va a hacer y que muchas de las veces se suspende? ¿Son necesarias todas las horas de ayuno que vemos indicadas frecuentemente en las historias? ¿Con qué frecuencia nosotros participamos de discusiones como esas? Probablemente los pocos que estemos conectados hoy establezcamos discusiones de este tipo, pero no es lo frecuente, no es la regla que veamos un grupo de profesionales de los cuidados de salud reunidos discutiendo, por ejemplo, cuál es el estado nutricional y cómo mejorar el estado nutricional de los pacientes. La calidad de la atención nutricional brindada a los pacientes internados que desarrollan desnutrición en el hospital ha sido cuestionada últimamente por estudios importantes, recientes. Y fíjense que el tiempo medio hasta la evaluación inicial por un nutricionista es de 9 días. El tiempo medio hasta el diagnóstico de desnutrición es de 27 días. El 37% de los pacientes fueron pesados recién 24 horas después de que un nutricionista solicitó el peso. Esos son datos de 5 hospitales australianos entre el 2015 y el 2019. El 90% consumió menos del 80% de los requerimientos nutricionales durante por lo menos 2 semanas. La mitad no recibió apoyo nutricional adicional, ni soporte nutricional oral, ni nutrición enteral, cuando tenía indicado mejorar el soporte nutricional. Y solo el 40% consumía la ingesta adecuada antes de irse de alta. Por eso, yo cuando era estudiante escuché de la doctora Isabel Correa este mensaje, ¿no? Que el mejor lugar para perder peso era el hospital, y ella llamaba el spa hospitalario. Por lo cual,
aquellas 2 diapositivas que yo mostraba al inicio, de que si querías perder peso venía al hospital, que nos encargamos de ese problema, es real, ¿no? Los pacientes vienen a perder peso al hospital. Hay una enorme cantidad de estrategias destinadas desde varios años, más de 10 años, a mejorar este problema, y algunas de las propuestas son, bueno, principios que tratan de transformar el entorno hospitalario, de crear una cultura institucional que considere la nutrición como una prioridad para mejorar la calidad y el costo de atención, redefinir de alguna forma los roles para incluir a la nutrición, para empoderar a todos los participantes del cuidado en abordar las necesidades nutricionales de los pacientes, en comunicar planes de atención nutricional y estandarizar la documentación y el registro de ese problema, en reconocer y diagnosticar a todos los pacientes en riesgo, en examinar y evaluar con un enfoque de cuidado nutricional bien claro, en implementar rápidamente intervenciones y monitoreo y establecer y hacer cumplir la política para intervenir en las primeras horas después del ingreso, y elaborar un plan de atención y de educación nutricional que incluya todo el proceso, desde el ingreso hasta después del alta del paciente, e incorporar asesoramiento nutricional en el plan de alta. ¿Cómo estamos en Uruguay en el 2023? Yo voy a tirar datos que los recogí de una forma no sistematizada, pero que son datos reales. Hay una normativa, ley del año 2019, la ley 19.770, que de alguna forma regula el ejercicio profesional del licenciado en nutrición, que no se cumple, ¿no? Y que ustedes seguramente la conozcan mucho mejor que yo al detalle, lo que no se cumple, ¿no? Y la pauta nacional para la atención nutricional en las instituciones de salud, que es del 2023, que es una recomendación de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas, recomienda que en las áreas de internación de baja complejidad haya un máximo de 40 usuarios por licenciado en nutrición, que en las áreas de internación de mediana complejidad, que pueden ser las salas de cirugía u otras salas de cuidado moderado, haya un máximo de 30 pacientes por licenciado en nutrición, y que en áreas como maternidad o CTI haya un máximo de 15 usuarios por licenciado en nutrición, y esto en la enorme mayoría, una enorme cantidad de instituciones de salud, no se cumple, y hay licenciados en nutrición que tienen hasta 60 o 65 pacientes a su cargo, o un CTI entero de más de 20 camas para abordar el problema del cuidado nutricional de estos pacientes. Eso tampoco se cumple. Este es un programa de terapia nutricional que inició en 2021 en las unidades ejecutoras de segundo y tercer nivel de la región sur de ACE, guiadas por la doctora Parayaba, que es un programa que intenta de alguna forma reflotar el cuidado, optimizar el cuidado nutricional de los pacientes internados, que lo vemos con muy buenos ojos y que ojalá tenga los frutos que necesita tener este tipo de programa. ¿Cuál es la asociación del soporte nutricional con los resultados en pacientes hospitalizados que están desnutridos o que tienen un riesgo nutricional? Eso está bien estudiado. Eso es un estudio reciente, es una revisión con metaanálisis que comparó la intervención nutricional con el cuidado habitual. Fíjense que incluye más de 17 ensayos clínicos aleatorizados y que demostró claramente reducción en la mortalidad cuando se establece un programa de intervención nutricional hospitalario. Esta misma revisión demostró reducción en los reingresos no electivos cuando se establece un programa de intervención nutricional estructurado versus el control. Y este es el último estudio que quiero mostrarles, que es un estudio que me pareció interesante. Es el Hospital General de Tampa, en Estados Unidos, un hospital enorme con más de 1000 camas de internación. Y este hospital, en el 2015, tenía como objetivo reducir la duración de la estadía de los pacientes, ¿no? Las tasas de infección y las tasas de readmisión hospitalaria. Y enfocados en ese punto, ellos comenzaron un proyecto y reconocieron que la desnutrición era una condición subdiagnosticada, maltratada y que estaba asociada con resultados adversos para los pacientes. Y se propusieron abordar la desnutrición para mejorar las tasas de infección, la estadía de los pacientes y las tasas de readmisión. Y elaboraron un flujo de trabajo, un flujo de atención nutricional clínica bastante estructurado y estricto. Lo pongo ahí, pero bueno, no se ve
al detalle, pero que incorpora evaluación de riesgo al ingreso y que transcurre durante todo el proceso nutricional hasta un soporte de cuidados y un proceso de transición apropiado del cuidado nutricional después de la alta del paciente. Y ese estudio mostró mejores tasas de infección y de reingresos en un hospital, fíjense, obviamente de primer mundo, privado, que hace las cosas como tiene que hacer, ¿no? Cambios en los resultados relacionados con la desnutrición entre grupos antes y después de la intervención con un programa de cuidado nutricional bien establecido. No tiene sentido gastar sumas de dinero monstruosas en áreas tecnológicamente complejas mientras se ignora un aspecto fundamental e importante como es la desnutrición. Ese, que es una cosa que hoy no deja de ser real y que rompe los ojos, lo decía este autor en el 74, cuando presentaba su trabajo de nutrición iatrogénica. Esto era todo lo que quería compartir con ustedes hasta ahora. No tengo claro si me pasé del tiempo. Y lo otro que quería decir era nombrar a una colega que durante toda su acción profesional en las salas de cirugía se dedicó mucho al cuidado nutricional de los pacientes y se preocupó mucho sobre la condición nutricional y que falleció recientemente, que es la doctora Patricia López. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la presentación. La verdad que una muy buena ponencia, muy clara sobre un tema, como decías tú, sumamente preocupante y actual. Así que bueno, desde la comisión directiva de la SUNUT agradecerte en primer lugar. Y no sé si vos, María del Carmen, querías aportar algo de la charla que nos brindó el doctor Moreira. Sí, ante todo agradecer a Eduardo, porque excelente su exposición, muy claro, hizo toda una actualización y vemos que estamos en el mismo punto de partida de hace muchísimos años, ¿no? Evidentemente, no hemos tenido la capacidad aún de convencer a las autoridades para llegar, a que la nutrición ocupe el lugar que realmente se merece dentro de la terapéutica. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta específica. Si no, a mí me gustaría realizarle una pregunta al doctor. Hay alguien levantando la mano ahí. Sí. Sí, Silvana. Está muteada, me parece. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Yo salgo desde el país de escuchar por la zona horaria, no tuve la posibilidad. No se escucha bien, Silvana. Ah, ya, bueno, no sé si ahí me pueden escuchar mejor. Capaz que si haces la pregunta por el chat. Ah, ya. A ver, no sé si ahí se te escucha cortado. Un poquito mejor se escucha, a ver. Ah, ya, ok. Sí, sí, buenas tardes. Les decía que les saludo desde Perú. Quería más o menos saber si la charla, bueno, me quedé con lo último que pude escuchar, porque el tema del horario, pues como son 2 horas de diferencia, entonces no pude prever ponerme a revisar la zona horaria. Pero lo último, bueno, que dijeron en la exposición acerca de que no se puede gastar mucho dinero en, digamos, en construir nuevos hospitales o en implementar con tecnología, si no se está preveyendo colocar primero al tema nutricional como el eje fundamental de la recuperación del paciente. Yo me desempeño como psicóloga, estudié psicología de profesión y actualmente como que me dedico al área de la psiconutrición, es decir, cómo influye el tema de la nutrición en lo
desórdenes mentales, ¿no? Más que nada un tema más de investigación, que lo hago desde mi posición, para entender un poco también cómo es que los desórdenes mentales no solamente son un tema de pensamiento, ¿no? A nivel cognitivo, sino también pasa por un tema, dicho de otra forma, desnutricional, ¿no? Que el cerebro está desnutrido y por eso las personas sufren de depresión, ansiedad y otros desórdenes más, que también se le puedan atribuir a otros factores de nutrición. Entonces, de allí, en parte, bueno, comparto, digamos, el último mensaje, porque considero también que no es un problema solamente, creo, de Uruguay, sino creo que es un problema a nivel mundial, el tema de que se le dé mucha prioridad a la infraestructura y a que el hospital esté nuevo, a que tenga máquinas y todo lo demás, pero si ni siquiera se ha preveído, bueno, por lo poco que he entendido, y acaba mi pregunta, es cuáles serían los cambios fundamentales que tendría que hacer el área de salud a través de los hospitales, obviamente, ¿no? En la recuperación del paciente, a través de, imagino, pues de la nutrición, del área del menú que se le sirve, si no existe ni siquiera la capacidad de cambiar algunos insumos, como por ejemplo, hay bastante información acerca de ello, de que son los que han ocasionado algunas enfermedades en los pacientes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el tema de los azúcares refinados, las harinas, las grasas transgénicas y las sales también, ¿no? Las sales que no son sales, las harinas que no son harinas, los aceites que no son aceites, en fin. Entonces, ¿cómo es que en el hospital pueden continuar cocinando con esos insumos que fueron los que enfermaron a las personas y se supone que quieran recuperar a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo creen, bueno, quizás acá la pregunta es esa, ¿cómo creen que cómo creen que se podría abordar este tema, ¿no? ¿Es más un tema de sensibilización o pasa por otro lado el tema? Esa sería como un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia para abordar este tipo de intervención y cambio de actitud, ¿no? Del personal de salud en temas de recuperación del paciente? Gracias. Bueno, sí. Yo creo que obviamente como en todas las cosas, uno quiere modificar alguna condición y seguramente no tenga una sola mirada ni una sola forma de abordar. Y seguramente haya varias aristas que tocar para cambiar la realidad de los hospitales. No es una cosa fácil de resolver, porque de hecho no se ha resuelto en las últimas décadas. Hay cosas macro que me parece que todavía no están resueltas y que tiene que ver, por ejemplo, con la importancia que se le da al cuidado nutricional. Yo creo que todavía sigue siendo una cosa que está en segundo o tercer plano, como decía al principio. Siempre es prioritario otra cosa, otro gasto, otra inversión. Y bueno, y yo hablo por mi país que el hecho está que el porcentaje de encargados directos del cuidado nutricional, como son los licenciados en nutrición, están en un número por debajo, muy por debajo de lo que se recomienda a nivel internacional para el cuidado de los pacientes. Entonces, eso pone en evidencia primero la importancia que le da, y no hablo solo de la gerencia, pero bueno, el sistema de gestión hospitalaria al cuidado nutricional. Después, la variedad de insumos que hay para el cuidado nutricional muchas veces está bastante restringido y uno no cuenta con todas las opciones disponibles. Y después hay cosas que no tienen un costo significativo y que son incorporar el problema en las discusiones clínicas. Yo creo que más que ir al detalle que usted nombraba y que bueno, que quizás yo no maneje tanto, yo creo que si nosotros damos un pasito, que es cuando yo pienso en el antibiótico, en la hemoglobina, en el Clexane, ¿no? en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, en
todas las cosas que nosotros pensamos todos los días cuando pasamos visita y vemos a los pacientes, si incluimos el cuidado nutricional desde el vamos, las cosas cambiarían, ¿no? No nos acordaríamos de cuánto come el paciente después de 15 días de internado y después que perdió 20 kilos, cuando sabemos que la mitad de nuestros pacientes vienen desnutridos al hospital. Entonces yo creo que hay cosas que no dependen solo de nosotros, que dependen un poco de la gerencia y la demostración de que no es un tema que esté sobre la mesa de los que se encargan de la gestión hospitalaria, es que nunca hay gestores en este tipo de charlas, ¿no? Siempre somos clínicos. Y el otro punto es que nosotros no lo tenemos, ni siquiera los clínicos, como un tema relevante, ¿no? En general las cosas se hacen por esfuerzo individual de algunos que se preocupan un poco más, que les interesa el tema, y bueno, por ese lado se dedican un poco más al asunto, pero lo cierto es que no está incorporado no hay cultura institucional del cuidado nutricional. Eso me parece que son los temas más relevantes en lo más, capaz que no tanto macro, pero en la clínica de todos los días, en el micro de la clínica de todos los días. Nuri, ¿vos querías preguntar algo? No, en parte era eso, sí, lo que preguntó, digo, la psicóloga de Perú, que me gustaría que se identificara porque es muy interesante, digo, la temática, ella cómo la aborda, ¿no? Sobre todo eso, digo, porque las herramientas las tenemos muchas herramientas, pero no hemos logrado avanzar. Llegamos, digo, quizás, digo, nosotros hemos hecho estudios, digo, en el Maciel, digo, por ejemplo, se inició el screening nutricional, hicimos, digo, toda la estadística, llegamos a los congresos, pero nos quedamos en esa etapa, no logramos avanzar, ¿tá? Y no me refiero solamente a una sola institución, no hemos avanzado en Uruguay. Quizás nos falten, como en otros países, que están las normativas, digo, ya hechas, digo, a nivel del Ministerio de Salud Pública, que eso un poco, digo, quizás, digo, puede, digo, llegar a uniformizar y quizás también a todos llevar hacia adelante, digo, eso que se requiere, que es el tratar al paciente como algo integral, ¿tá? No solamente cada uno su pedacito. No sé, Eduardo, digo, ¿qué es lo que pensás, digo, respecto a todo No, sí, eso? por Digo, supuesto. creo que Hay países en Latinoamérica que ya tienen normatizado que las instituciones tienen que tener equipos multidisciplinarios de cuidado nutricional. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, seguramente va a tener un impacto importante, que las instituciones estén obligadas de alguna forma a crear equipos que se dediquen al cuidado nutricional, pero creo que es un tema cultural más que normativo, ¿no? Y que si no pasa como, bueno, ocurre con otras cosas que las instituciones están obligadas a hacer, que ponen para que, bueno, figure por lo menos que existe un equipo pero que después no tiene las herramientas necesarias para llevar adelante un cambio en los procesos de cuidado. Yo creo que si los médicos que asistimos a los pacientes no nos importamos por el cuidado nutricional, va a ser difícil que cambie algo un equipo que venga a dedicarse a eso, ¿no? sí. Yo creo que pasa por él, porque, a ver, y no es una crítica específica a ninguna especialidad, pero si un cirujano tiene un paciente que lo ve ambulatorio y hoy se tiende a, bueno, hacer todo el estudio preparatorio ambulatorio y se acuerda del soporte nutricional para que le hagan parenteral cuando el paciente después de la cirugía no puede retomar el tránsito digestivo, llegamos tarde, ¿no? Y podemos tener el mejor equipo de soporte que haga la mejor nutrición parenteral posible, pero si el enfermo perdió 3 meses de suplemento nutricional oral y de abordaje de su estado nutricional preoperatorio y llega a una cirugía mayor sin nada de prehabilitación, poco podemos hacer nosotros en el postoperatorio, ¿no? Por eso creo que, por más que sea una normativa institucional o ministerial, tiene que entrar en la cabeza de los clínicos que esto es un tema, un tópico importante en el cuidado de mi paciente, independientemente de qué tipo de paciente maneje, ¿no? Desde médico, quirúrgico,
oncológico, no oncológico, cuidados paliativos, tiene que entrar en el concepto, en el pensamiento del clínico, que es una cosa importante. Cuando yo le pida la tomografía para estadificar el tumor, le pida la consulta con el nutricionista, ¿no? Y que la consulta con el nutricionista se dé en las siguientes 48-72 horas, no el mes siguiente. Y que ese nutricionista tenga tiempo suficiente para abordar, evaluar el paciente y establecer un plan de nutrición preoperatoria. Si esas cosas no se dan, se pueden establecer por normativa, pero si no surge del primero que ve el paciente, que piense en el problema y que busque las herramientas, podrán estar las herramientas que no se van a usar. El tema es el cómo se llega a concientizar, digo, a todas las personas, ¿no? Porque de concientizar y de compromiso, ahí es que se logra después una adherencia, digo, a lo que realmente se debe hacer. Sin duda. Bueno, es complicado, no hay una sola punta como decías desde el inicio, ¿no? No hay un solo punto, son varios puntos, digo, que bueno, que en conjunto todos lograrán, digo, una buena acción, Claro, digo, pero, la salud. Fíjense que en la normativa, pocas cosas, a veces las cosas, los procesos no se reglamentan, ¿no? Y hay un reglamento, una cosa que regula el funcionamiento de las licenciadas en nutrición. Por ejemplo, establece que la licenciada en nutrición en Uruguay tiene que acceder a la solicitud de paraclínica para evaluar el estado nutricional. ¿Cuándo una nutricionista puede pedir paraclínica para evaluar el estado nutricional en la práctica? No ocurre. No. Y eso está reglamentado, es una ley que regula el funcionamiento de las nutricionistas. Y no ocurre. La nutricionista, yo nunca veo que la nutricionista pueda solicitar paraclínica para evaluar el estado nutricional. No sé si es por un tema de formación, si es por un tema de funcionamiento institucional, no sé cuál es el tema, pero y eso es una reglamentación. Entonces, si las cosas se solucionaran solo con reglamentación, yo creo que sería demasiado fácil. No creo que se solucionen solo con regular y establecer normativas. Tiene que cambiar la cabeza. Es un cambio cultural de todo el personal de salud. Eso es una gran verdad también, digo, porque digo, está toda la parte de la prescripción también, que las licenciadas pueden realizar. Digo, hay una serie, digo, de puntos de los cuales y de lugares en los cuales puede desarrollar, desempeñarse, y que realmente, digo, no se respeta, o cuando el licenciado va a proponerlo, dicen, no, pero esa parte ustedes no. Empiecen por esto, despacito, despacito, y ahí se va quedando todo ahí, toda la reglamentación y todo lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Sin duda. Bueno, son muchos los puntos, Eduardo. Me agradecerte realmente, digo, me gustó mucho tu exposición. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. No, gracias nada. Creo que es muy importante, digo, abordar este tema y seguir en el tema con compromiso, porque es la única manera, digo, de poder, trabajar en el equipo de salud y la atención integral del paciente como se merece, ¿no? Gracias, Eduardo. No, ustedes. Para todos los que están conectados, la charla esta va a quedar en el canal de YouTube de la SUNUT en los próximos días. Y bueno, nos estaremos comunicando a través de email o de las redes para comunicarlo de las próximas actividades académicas. Así que bueno, gracias y bueno, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, gracias a todos.